Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es el bautismo, parte 1. Empezamos. Muy bien, este tema, mis hermanos, es un tema doctrinal en lo que nosotros los cristianos creemos que es una ordenanza, y en este video vamos a aclarar tal vez ciertas dudas. Por ejemplo, quién se puede bautizar, quién se recomienda que más bien no se bautice, cuándo me puedo bautizar, en dónde me puedo bautizar, y qué conlleva bautizarme, para qué bautizarme. Si usted tiene esas preguntas, este video es para usted, porque a lo largo de los años el tema del bautismo, las iglesias no le toman la verdadera importancia, la verdadera relevancia que debe de tener este asunto de lo que es el bautismo. Pero para arrancar, busquemos qué significa la palabra bautismo. Vean ustedes, la palabra proviene del griego, y vean esas letras, o baptizein, que quiere decir sumergir. Está fría. Muy bien, mis hermanos. Híjole, qué agua más helada. Bueno, voy a ver si logro cruzar mientras que seguimos conversando. Ya me estoy adaptando, ya me estoy acostumbrando. Primera pregunta, mis hermanos: ¿quién se puede bautizar? Esa es la primera pregunta, y la respuesta es muy sencilla. Todo creyente en Dios, que dice: yo creo en Dios, creo en su palabra, se puede bautizar. El bautismo, mis hermanos, en agua, como les dije, es para los creyentes. Por lo tanto, todo el que cree en Jesús y recibe la palabra puede ser bautizado. La Biblia enseña que antes de ser bautizados tiene que haber una convicción. Ojo, mis hermanos, tiene que haber una convicción en nosotros, que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvo. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que usted pueda tener fe. Usted tiene primero que reconocer que tanto usted y como yo somos unos vil pecadores. Eso quiere decir que usted está diciendo que usted no es perfecto, usted no es bueno, usted no es santo, usted no es apartado, usted no es la gran cosa, que suene raro. El único que merece todos esos atributos es Jesús, que vino aquí en la tierra sin pecar, sin mancha, y lo más importante, el único que murió en la cruz por usted y por mí. Leamos la primera cita. Hechos 8, 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco. Esta es la historia de Felipe y el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Les comento, mis hermanos, les contextualizo rápidamente. Resulta
que este eunuco, él estaba leyendo unos escritos, en aquel tiempo todavía no existía la Biblia, estaba leyendo un extracto del libro de Isaías. Si ustedes leen con anterioridad, llega Felipe y le pregunta qué es lo que está leyendo. Entonces él comienza a decir y no entiende y necesita que le expliquen. Entonces Felipe tiene una conversación con el eunuco, le explica todo lo que conlleva. Entonces el eunuco dice, aquí hay agua, ven, aquí hay agua. Felipe, dígame, ¿qué me impide yo ser bautizado? Vea, ahí hay agua. Y Felipe, de una vez, lo bautizó. Mis hermanos, vamos a hacer una pausa aquí por mientras. Le voy a explicar lo siguiente. Cuando una persona decide bautizarse, quiere decir que va a luchar todos los días con esto, con esta carne, con este pellejo que con los años se arruga. Porque la persona que se bautiza está diciendo, yo quiero seguir a Cristo, no quiero seguir practicando el pecado, no quiero estar en una condición, en un estado pecaminoso, en la cual no serviría de nada, mis hermanos, que, qué sé yo, estoy teniendo vicios, estoy fornicando, estoy adulterando, estoy practicando todo eso, bueno, todo lo que implica, todo lo que es el pecado según la Biblia, y que yo diga, mira, yo me quiero bautizar. No, mis hermanos, la persona que se va a bautizar tiene que estar consciente, y ojo, no tiene que ser por obligación, porque resulta que se ha convertido en una necedad entre las personas, dentro de la misma iglesia, hasta, por ejemplo, en la iglesia. Yo llego a la iglesia, ya llevo cierto tiempo congregándome y comienza a preguntarme, Josué, ¿cuándo se va a bautizar? Josué, ¿cuándo se va a bautizar? Josué, ¿cuándo se va a bautizar? Entonces, muy posiblemente yo me vaya a bautizar no porque yo esté convencido, sino porque es tanta la presión y la necedad, o también influye mucho lo que es las emociones. Qué sé yo, en su iglesia el pastor dice, mira, vamos a hacer bautizos. Entonces todo el mundo se emociona. Entonces Josué, vamos a ver si logro pasar por aquí. Entonces Josué dice, yo también me quiero bautizar, aunque no tenga ni la más mínima idea qué conlleva. Esa bulla es por los camiones que van por este puente, mis hermanos. ¿Qué conlleva lo que significa el bautizo, lo que conlleva ser bautizado? Porque hay gente que dice, ay, yo quiero ser bautizado, qué bonito, pero no tienen ni la más mínima idea qué significa ser bautizado y todo lo que conlleva. Leamos otra cita, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean lo interesante, Pedro dice, arrepiéntase de sus pecados, ahora sí, vaya, bautícese. No es, cabe aclarar, porque he escuchado por ahí que piensan que el bautismo es como algo mágico, y no, mis hermanos. Ahora, el bautismo es por inmersión, según la palabra etimológica bautismo, no es por aspersión, que le chorreo, tiro agua, no, eso no es bíblico. Bíblicamente sería, bueno, no ando otra ropa, no me voy a meter y además por el micrófono, ¿verdad? Pero me sumerge a alguien por completo, digamos con mi zapato, sumerge y sale, simbolizando que en ese río, por ejemplo, que en el que estoy en el río, quedó ahí el viejo hombre. Y el viejo hombre es el que ama todo lo que ofrece este mundo. Entonces, cuando sale el nuevo hombre, el nuevo Josué. Entonces, si yo decidí bautizarme y yo decidí hacerlo verdaderamente, eso quiere decir que Josué no va a volver a ir a hacer prácticas pecaminosas,
va a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, si yo estoy, qué sé yo, en unión libre y me voy a bautizar, no. Primero tengo que resolver esa situación y después bautizarme, porque no tiene sentido yo que me vaya a bautizar y mi condición de pecado no cambie. Tiene que haber un cambio. Si yo decido bautizarme, es que yo ya no voy a estar en unión libre, yo ya no voy a estar en fornicación, ya no voy a estar adulterando, ya no voy a escuchar música que no edifica a Dios, ya no voy a tener vicios, ya no voy a tener pensamientos inmorales, andar codiciando otras cosas, ya no voy a tener un vocabulario como que me saliera excremento por la boca. Cuando yo decido bautizarme, es que todo eso quedó ahí en el viejo hombre. Eso es lo que sí representa el bautismo. Cuando me saca el pastor o quien esté bautizando, sale el nuevo Josué, y el viejo Josué, con todos sus deseos y todas sus pasiones, ya no va a gobernar, porque gobierna Cristo, mis hermanos. Ahora, pregunta que siempre hacen: ¿los niños se bautizan? La respuesta, mis hermanos, digamos, los bebés y todo eso, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, un bebé de brazos, de 1 añito, 2 añitos, 4, 5, no sé, donde todavía tiene su inocencia, ese niño no necesita bautizarse. En ninguna parte de la palabra de Dios se habla sobre el bautismo de los niños, porque vimos en Pedro que dice: arrepiéntanse y bautícense. ¿Un bebé de qué se va a arrepentir? Ya el Josué del pecado original de Adán y Eva, no. Esa semillita, por decirlo así, de pecado original no ha reventado. Todo el mundo viene malo, como dicen, pero mientras que uno va creciendo, uno va se va como maleando, como dicen, se va corrompiendo por medio de este mundo. Pero un bebé, un niño, no necesita bautizarse. ¿Saben por qué? Porque vean lo que dijo Jesús. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, queda en evidencia que en la Biblia no está escrito en ningún lugar acerca del bautismo de los niños, y solo podrán ser bautizados cuando tengan la edad suficiente para entender el paso de fe, mis hermanos. ¿Cómo va a entender un niño ese paso de fe tan importante, donde él es un niño y no ha tenido la madurez para entender? Porque vean, en caso de que un niño muera sin ser bautizado, el niño va para el cielo. ¿Por qué? Porque el niño no tiene malicia, tiene inocencia. Por eso Jesús le dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Si el niño viniera con toda la malicia que uno como adulto puede llegar a tener, créanme que Jesús no hubiera dicho eso, mis hermanos, jamás. Pero Jesús, con toda la confianza, dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. O sea, los niños, bueno, tristemente hay tanta matanza de niños, o niños que fallecen por alguna enfermedad. Evidentemente todos esos niños, vuelo directo para el cielo, como dicen, porque no hay maldad activada aún en ellos. Ahora, ¿qué representa el bautismo del agua? Sencillamente, mis hermanos, es el sello de fe, que yo creo en que Jesucristo murió por mí, murió por todos los pecados, porque si no yo ya estuviera condenado, y sencillamente te estoy declarando que yo tengo fe, y ese es el sello, mis hermanos. El agua, mis hermanos, no salva a nadie. Entendamos eso. Como les dije, no es algo mágico, no es que me bauticé y ya soy perfecto y no tengo tentaciones, no. El bautismo con agua tiene valor solo cuando es
mis hermanos, cuando tenemos esa aspiración de una buena conciencia. Lean conmigo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que toda persona que desea esa buena conciencia va a querer bautizarse por el motivo de que Jesús también lo hizo, y eso nos lleva a un compromiso, porque ya somos hijos de Dios. Vean que ahí no dice que, ya no voy a estar eximido de pecar ni nada de eso. En ningún momento dice Pedro de eso, dice. O sea, más bien, ¿saben cómo está eso? Como cuando uno firma, óigame a mí, como que si yo fuera futbolista. Cuando los futbolistas firman un contrato en la cual ellos leen, tienen unos puntos que tienen que cumplir, y si está de acuerdo, lo firma y va a un sello de la institución. Se podría decir que es como lo mismo, mis hermanos. Usted aceptó a Cristo en su corazón, comenzó a caminar en el Señor, y después usted se arrepiente, y después ahí usted dice, yo quiero bautizarme. Y como les dije hace un rato, que no sea por obligación, porque en la iglesia, ¿y qué? ¿Cuándo se va a bautizar? ¿Y qué? ¿Cuándo se va a bautizar? Y no solo en la iglesia, sino la misma familia. A veces, los hijos, las hijas, crecen en familias cristianas, pero eso no es sinónimo que esa persona también vaya a ser cristiana. La idea es que sí, pero es una persona que también tiene que tomar sus decisiones. Pero los papás, los abuelos, los familiares que los rodean comienzan a decir, y ya se va a bautizar, y bautícese porque si no, te vas a ir al infierno, y bautícese porque si no, vas a estar mal, bautícese, y al final, esa persona, por la presión hasta familiar, se bautiza, y a lo largo del tiempo, meses, años, esa persona se había bautizado no porque estuviera convencido o convencida, sino que al final se bautizó por insistencia de sus familiares, y al final ese muchacho, esa muchacha, ya no camina con Dios, más bien se apartó. Entonces, el bautismo no hay que tomarlo a la ligera. El bautismo es pensarlo bien y decir, realmente yo quiero bautizarme, ya que ya estoy entendiendo lo que representa el bautismo. No es por emociones, qué bueno, todo el mundo se va a bautizar, yo también me voy a bautizar. O sea, no, mis hermanos. Los que son papás, los familiares, no insistan que se bauticen, porque de nada va a servir que se bautice si él no está convencido, si él aún, esa persona, no entiende para qué se va a bautizar. Igual las personas de la iglesia no estén insistiendo, bautícese. Si hay que explicarles, pero no hay que estarle diciendo, hágalo, porque al final lo hizo por insistencia, y en el peor de los casos, esas personas se apartan y fueron bautizadas. Entonces, ¿en qué quedamos? Leamos otra cita. Romanos capítulo 6. Quiero que, no vamos a leerlo todo, sino que veamos algunas citas. Dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces viene la respuesta. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿se acuerdan de la inmersión y deja el viejo hombre ahí? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mis hermanos, no podemos servir al pecado si yo ya fui bautizado. No.
Porque al final, si yo sirvo al pecado y fui bautizado, nunca entendí qué era el verdadero bautismo. Nunca entendí, mis hermanos, lo que es ser cristiano. Nosotros tenemos que entender que el bautismo, lo acabamos de leer, fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ahí dice que Jesucristo se bautizó, entonces nosotros también. O sea, Jesús no pecó. Entonces, si nosotros nos bautizamos, es que yo voy a tener que tomar decisiones, alejarme de ciertas personas, acercarme a otras personas que me ayuden a buscar esa santidad, porque los que somos hijos de Dios, somos santos, pero en proceso. Somos santos imperfectos que cada día va a ir buscando esa perfección, mis hermanos. Sigamos leyendo. Versículo 12. Vean qué interesante. No reine, pues, ojo, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mis hermanos, dice que no obedezcamos a este cuerpo mortal, porque este cuerpo mortal siempre va a querer todo lo que es mundo. Todo. Voy a subirme esto otra vez. Este cuerpo jamás va a querer orar. Este cuerpo jamás va a querer leer la Biblia. Este cuerpo jamás quiere consagrarse. Este cuerpo jamás quiere tener una comunión con Dios. Jamás. Entendamos eso, mis hermanos. Por eso dice, no le hagamos caso a este cuerpo que ya está, ya pasé. Este cuerpo corrompido, mis hermanos. Vea que en esa cita lo estamos leyendo. Sigamos leyendo. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de, ojo, iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ojo lo que dice el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ojo la respuesta. En ninguna manera. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mis hermanos, está clarito, ¿verdad? Ahí no hay mucho que explicar. Rápidamente, antes de que Cristo muriera, usted y yo éramos esclavos al pecado. Pero después de que Jesús vino aquí en la tierra y murió por usted y murió por mí, nosotros dejamos de ser esclavos del pecado y ahora somos esclavos por amor de Cristo, ya que Él murió por nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, a pesar de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ese sacrificio le vale. No, hombre, Josué, ¿cómo cree? Jamás me va a valer, Dios guarde. Hasta tengo aquí tatuado, Jesús me ama y un montón de cosas. No, mis hermanos, eso no es así, es por medio de acciones. Acciones, mis hermanos, donde se demuestre que yo soy esclavo por amor a Cristo y no esclavo al pecado, porque volvemos a lo mismo. Jesús nos saca del pecado porque no había manera de salir de este pecado, pero al final yo decidí revolcarme en el pecado, dejar esa oportunidad de seguir a Cristo, y yo comienzo a decidir y yo comienzo a caminar en el camino del pecado. Practico el pecado, como el pecado, convivo con el pecado, disfruto el pecado, porque esta carne lo disfruta, pero nuestro espíritu no.
Entonces, al final de cuentas, mis hermanos, la pregunta aquí es, ¿usted de quién es esclavo? ¿De quién, mis hermanos? ¿De Dios o del pecado? Solo hay dos caminos, mis hermanos.